Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos convocando al ayuno para el mes de mayo, donde estamos orando a favor de la familia. El tema es la violencia. La violencia se ha generalizado en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en todo el planeta, y por eso necesitamos saber cómo confrontar la violencia que tiene que ver con lo espiritual. Detrás de lo físico está lo espiritual, y para ello vino Jesucristo a mostrarnos acerca de lo que sucede detrás del mundo de lo natural, detrás del conflicto, detrás del pleito, detrás de todo lo que sucede en la vida humana. Siempre se mueven fuerzas espirituales, y para ello Jesucristo dio conocimiento de la importancia de orar y de ayunar. La vida de Jesucristo comienza en la oración y en el ayuno para enfrentarse al enemigo, a la serpiente antigua que engañó a Eva y destruyó el matrimonio y destruyó la familia, y por eso la maldición entró a la familia de generación tras generación. Jesucristo vino a romper la maldición familiar. Él era el Cordero que tenía que morir por cada familia, y esto ya sucedió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Así que hoy estamos usando de la Biblia, del conocimiento de la palabra de Dios, que nos muestra de los tiempos que estamos viviendo en nuestra generación. Somos la generación que pronto verá el retorno de Jesucristo. Así como Jesucristo vino por primera vez a la tierra, Él prometió regresar por segunda vez, pero habló de que antes de su venida habría violencia entre los hombres. Y por eso estamos viendo cómo la violencia se ha generalizado, y son señales que hablan de la segunda venida de Cristo. Pero para ello podemos nosotros enfrentar estas fuerzas espirituales que tienen que ver con la violencia. Jesucristo mostró la forma de enfrentar todos estos espíritus que se mueven detrás de lo natural. La oración y el ayuno son armas poderosas espirituales dadas por Jesucristo a la iglesia, su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, es el poder de Dios. A través de la oración que hace la iglesia en la tierra, Dios se acerca a la necesidad del hombre. Dios es el único que puede cambiar la circunstancia adversa del hombre en la tierra. Dios puede transformar a la persona más mala y perversa en una buena persona. Solamente Dios, el creador del ser humano. Pero para ello hay que pedírselo. Para esto es la oración. El que pide, recibe. Jesucristo enseñó mucho de la oración. En Mateo 7:7, Jesucristo dijo: el que pide va a recibir, el que llama se le abre, el que busca lo encontrará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es la oración. La oración es clamar a Dios, es pedirle a Dios su intervención divina en la tierra. El Salmo 127 habla de que Dios interviene cuando se lo pedimos. Dice la Escritura: si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guarda el país, de nada sirve la guardia física humana en la tierra. Puede haber seguridad humana, pero si Dios no está de por medio en esa seguridad humana, de nada va a servir todo lo que hace el esfuerzo humano. Por eso la iglesia es la única que puede orar y ayunar. Es la única que puede hacer que Dios intervenga donde hay violencia, donde hay problema, donde hay muerte. Solamente la iglesia puede orar y hacer cambiar a una persona de la maldad a la bondad. De esto se trata el Evangelio, por eso predicamos el Evangelio. En todas las ciudades de la tierra se predica el Evangelio de Jesucristo. Hay cientos y cientos y miles de iglesias congregacionales que hablan de Jesucristo. No son adornos a la ciudad, no son religión alguna de entretenimiento a la gente en una ciudad. No, es el poder de Dios en la tierra para que Dios
Dios intervenga a través de la oración y el ayuno, Dios estará actuando en la necesidad del ser humano. El que pide va a recibir. Y Jesucristo habló la necesidad de orar, sobre todo en los últimos tiempos. Quiero ir a la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que siempre nos enseña lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles, tiempos problemáticos como los que estamos viviendo. En la primera carta a Pedro, esta primera carta dice la Escritura, en el capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Son los tiempos de la segunda venida de Cristo. Y aquí dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Aquí está la enseñanza de la Biblia de lo que debemos hacer cuando estamos viendo la cercanía de Jesucristo. Estamos conociendo de que Dios ha instituido la oración y Dios demanda la oración. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Hoy el amor está escaseando en muchos hogares, en muchas familias. Tenemos que llegar al amor, el amor de Dios. Solamente el Evangelio puede traer el amor de Dios, porque el Evangelio es la persona de Jesucristo, el punto de contacto del amor de Dios. Donde entra el Evangelio a una familia, el amor de Dios ha llegado. Y en el amor de Dios podemos caminar en las bendiciones que Dios ha establecido para cada persona y cada familia. Dice la Escritura, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Solamente en el amor de Dios podemos nosotros llevar el Evangelio y hacer que la gente mala y perversa se convierta en una buena persona por el amor de Dios, porque Dios ama a la persona, Dios ama al pecador. Lo que Dios rechaza es el pecado del pecador, la obra del pecador, pero Dios ama al pecador. A esto vino Jesucristo, no a condenar al pecador, vino a salvar al pecador. El hombre ya está condenado debido a que Adán y Eva pecaron y todos hemos nacido bajo condenación del pecado. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Jesucristo vino a rescatarnos de las garras de la serpiente antigua, de Satanás el diablo, porque el pecado es lo único que le da derecho legal a Satanás. Satanás sabe que donde hay pecado, allí el diablo tomará acción sobre personas, familias, ciudades y naciones. Por eso estamos predicando el Evangelio para que las personas se arrepientan de todo pecado y se acerquen a Jesucristo y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y pasen a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios puedan orar. Y en la oración Dios interviene a las necesidades de la persona, de la familia, de la ciudad, de la nación. ¿Por qué debemos orar? Dice también 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Velad tiene que ver ya con el ayuno. Estamos orando y velando. Estamos orando y ayunando. Y aquí dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que oramos y ayunamos para detener la obra de la serpiente antigua, la obra del diablo. El diablo está en la tierra para hurtar, matar y destruir. El diablo está trayendo enfermedades, está trayendo la violencia o el odio entre personas. Este ayuno que estamos convocando es un ayuno en contra de la violencia de género, donde el varón se ha levantado contra la mujer. Y hay un espíritu de odio que se manifiesta del varón a la mujer. Eso lo estamos conociendo a través de todas las noticias que estamos recibiendo. No es nada nuevo. Todo esto ha sucedido a través del tiempo. Desde que Adán y Eva pecaron, empezó la violencia en el ser humano. Tenemos el caso del hijo de Adán y Eva, Caín.
fue el primer violento y el primer asesino que encontramos en la familia, en la historia de la familia. Caín se levantó contra su hermano. Así que hoy en día estamos viendo cómo en el hogar se levantan hermanos contra hermanos, se levantan esposos contra las esposas o esposas contra los esposos, padres contra los hijos, hijos contra los padres. Por eso viene juicio. A esto viene Jesucristo a poner orden en el planeta Tierra, porque es un desorden. Nadie puede poner el orden en familias, nadie puede poner el orden en ciudades, nadie puede poner el orden en las naciones. Solamente el príncipe de paz, el único que puede traer el orden a la tierra, y de esto es la segunda venida de Jesucristo. Él viene a establecer ese orden donde habrá un reino de justicia, paz y gozo. De acuerdo a la enseñanza de la Biblia, no nos debe sorprender, porque la Biblia habla que en los últimos tiempos la maldad del hombre se incrementaría. Y solamente Jesucristo es el único que puede cambiar al varón, que puede cambiar a la mujer, que puede cambiar la naturaleza del ser humano. De esto se trata el cristianismo verdadero, el cambio de naturaleza, de maldad a bondad, de tinieblas a luz, de muerte espiritual a vida espiritual. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar un matrimonio. La Biblia dice en Romanos capítulo 7, se refiere al pecado en la carne. Todos hemos nacido con este pecado, heredado de Adán y Eva. Todos necesitamos la salvación de Dios, dado por medio de Jesucristo. Y aquí en Romanos capítulo 7 está hablando del pecado, el pecado que mora en nuestro cuerpo de carne. Y el apóstol Pablo está refiriéndose a la naturaleza de la carne diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que somos impulsados a la maldad, a hacer maldad al prójimo, al compañero, a la compañera, debido al pecado que está morando en nosotros. Dice aquí: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La persona tiene el pensamiento de obrar bien cuando se establece el pacto matrimonial, cuando hay una boda, un casamiento, hay un juramento de amor, de protección, de amarse perpetuamente. Pero ¿qué pasa a través del tiempo? A través del tiempo el enemigo empieza a obrar, el enemigo del matrimonio. Así como la serpiente antigua destruyó el matrimonio de Adán y Eva, sigue destruyendo matrimonios, sigue estableciendo malos entendidos, enojo entre la pareja. Cuando Dios confrontó con el pecado a Adán, Adán le echó la culpa a su mujer. El pecado nos hace ver el pecado de otros, pero no el pecado de uno mismo. Dios le dijo a Adán: Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Creo que la respuesta era un sí o un no. Así dice la Escritura que debemos responder sí o no. Pero Adán no respondió sí o no. Adán respondió: la mujer que me diste fue la que me dio de comer. O sea que prácticamente le echó la culpa a la mujer. Esto es lo que hoy empezamos a conocer como la misoginia o el odio del varón a la mujer, que se ha ido incrementando hasta los tiempos de hoy. Por eso el único que puede cambiar a un varón es Jesucristo. Jesucristo puede cambiar el odio en amor. Jesucristo puede transformar. Aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 está hablando de la naturaleza que hay en nuestra carne, que es una naturaleza perversa, mala, diabólica, y dijo Pablo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Por eso después hay un sacudimiento de conciencia cuando se comete la maldad. El diablo atormenta con lo que se hizo. Así que es la forma en que Satanás ataca a la persona, en su mente, en sus emociones, su voluntad. Y dice aquí el apóstol Pablo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado es un poder de dominio, es un poder que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Es el poder de la hechicería, dominio y control. Por eso esto lo estamos viendo en el hogar. De la vieja naturaleza que se formó. De Satanás atacando la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza se formó cuando Adán y Eva pecaron. Así es. Salió la vida de Dios y entró el espíritu de Satanás. Sí, porque Adán y Eva estaban en la naturaleza de Dios, pero el pecado hizo que la naturaleza cambiara. Y en lugar de tener la naturaleza de Dios, empezaron a tener la naturaleza del diablo. Es la naturaleza de pecado. Es una naturaleza del pecado, que solamente vive para pecar, para rebelarse ante Dios, para desobedecer. Es de orgullo y es independiente. Por eso la religión no cambia, el hombre no puede cambiar a otro hombre, o sea, los sistemas creados por el hombre no pueden cambiar al hombre, tiene que ser el mismo creador. Y el creador envió la solución. Aquí en Romanos capítulo 7 dice el apóstol Pablo, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dios el Padre proveyó la solución al problema de la carne, de la naturaleza diabólica en la carne, enviando a su Hijo Jesucristo, tomando un cuerpo de carne y llevando su cuerpo a morir a la cruz del Calvario, cargado con todos los pecados de la humanidad, para que de esta manera se rompiera la maldición del pecado. Por eso en Jesucristo hay solución al pecado. En Jesucristo hay transformación y cambio. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Una persona cambiada por Jesucristo, en este caso el varón, aquí encontramos lo que Dios pone en el varón. En la carta a los Efesios, aquí está el consejo que Dios da en cuanto al matrimonio y tiene que ver con lo que Dios ha hecho ya en Cristo en el varón. En Efesios capítulo 5 está el consejo de Dios al varón y dice Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí, para santificarla. Aquí la enseñanza de la Biblia refiere el matrimonio del hombre y la mujer de una manera similar al matrimonio de Cristo y la iglesia. Si Cristo ya salvó al varón, si el varón fue salvo y transformado por Jesucristo, ahora el ejemplo para el varón es Cristo Jesús. Cristo es cabeza y debe ser la cabeza del varón. Así que el amor de Dios se derrama por medio del Evangelio para que el varón ame a su esposa. Antes había un espíritu misógino, un espíritu de odio que estaba afectando a su esposa. Ahora es todo lo contrario. Así como Cristo amó al varón, ahora el varón debe amar a su mujer. ¿Para qué? Dice la Biblia, para santificarla, apartarla de caer con el tentador. Eva estaba no cubierta en el momento que vino la serpiente antigua y el tentador atacó a Eva. Dice la Biblia que los sentidos de Eva fueron perturbados porque el poder de hechicería dominó sobre la mente y el alma de Eva. Pero cuando hay una cobertura de oración donde el esposo, sacerdote del hogar, empieza a orar por su esposa, entonces hay una protección. Por eso dice, así como Cristo santificó a la iglesia, el varón debe también santificarla. Dice aquí,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor no es humano, el amor es de Dios. Es el amor que viene por medio del Evangelio de Jesucristo para transformar la naturaleza pecaminosa de odio, de venganza, de amargura que hay en la carne a una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es amor. El amor viene, en este caso, al varón para que ame a su esposa y ame a sus hijos, y de esta manera la paz reina en su hogar. La Biblia habla de cómo Jesucristo es el único que puede ayudar al varón para que pueda cumplir su función sacerdotal. Por eso, amigo, amiga, es tiempo de venir a Jesucristo. Jesucristo dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Una persona puede ser salvada, puede ser liberada de espíritus malos, puede ser sanada de sus emociones heridas. ¿Cuántas mujeres están con sentimientos contra sus esposos por todo lo que han recibido? ¿Cuántas esposas están amargadas? ¿Cuántas esposas están sentidas por todo lo que le han hecho? Pero es tiempo de sanar heridas, es tiempo de perdonar. El perdón nos libera de los yugos del enemigo. Y toda mujer debe recibir el Evangelio de Jesucristo para perdonar a su esposo. Y el esposo amar más a su esposa. Y se establecen lazos de amor. Lo único que debe prevalecer es el amor. Por eso tenemos que conocer lo que enseña la Biblia para la solución de la violencia de género, y solamente Jesucristo es el único que puede ayudar tanto al varón como a la mujer. En Jesucristo hay salvación, hay liberación y hay sanidad. Y el Señor Jesucristo dijo de manera profética para los últimos tiempos: porque la maldad se va a incrementar. ¿Por qué? Porque están apartados de Dios, y las personas apartadas de Dios se llenarán de mucha maldad. Y Jesús dijo: será tal la maldad del hombre que muchos, su amor se enfriará. No habrá amor. Por eso solamente en Cristo puede recuperarse ese amor, y de allí la necesidad de predicar el Evangelio, la responsabilidad de la iglesia y de todo pastor. Al tener un corazón o un amor frío, realmente pueden entrar muchísimas formas de engaño. ¿Sí? Y ahí es cuando también se da en las personas que oyen a espíritus de demonios y doctrinas de demonios y se desvían de la verdad, y viene la apostasía. Sí, donde hay pecado, ¿sí?, es una puerta o un portal a los demonios. Y los demonios son los que toman control de la mente, hacen creerle a la persona sus propios pensamientos, pensamientos que no son de Dios. Que no son de Dios, y que realmente es como un hechizo, ¿no? Por eso dice Pablo: ¿quién os ha hechizado? Así es. Es el poder de la hechicería. En el libro de Apocalipsis habla precisamente de ese poder donde Satanás está actuando, engañando a todas las naciones. Hoy las naciones son engañadas por este poder de las tinieblas, pero todo comenzó en el huerto del Edén, cuando Eva fue engañada por este poder de la serpiente antigua. Por eso Jesucristo es el único que puede liberar. Una de las características del ministerio de Jesús fue echar fuera demonios. Así es. Él vino precisamente a liberar a los cautivos. Y precisamente la gran comisión es esa. La iglesia tiene la gran comisión. Hablar nuevas lenguas, de lo mismo que hizo Jesucristo es lo que debe hacer enfermos, la iglesia. Liberar a los cautivos. Liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar el año agradable del Señor. Y es lo que estamos haciendo aquí en La Voz de la Alianza, y lo que hacen todos los pastores que Dios ha llamado para este tiempo, para predicar el Evangelio con las iglesias que Dios puso para pastorear. Por eso en cada ciudad se predica el Evangelio, se usan los medios de comunicación para dar conocimiento de Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, empieza el camino de la salvación
a una vida totalmente diferente, cambiada. Cambia Jesucristo nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar. Ya no hablamos en el lenguaje anterior, donde insultábamos, mal hablábamos, decíamos palabras de maldición a las personas. Ahora nuestro lenguaje ha cambiado para bendecir a toda persona a nuestro alrededor. Solamente Jesucristo puede cambiar a un nuevo estilo de vida. Cuando alguien nos ve y nos conoció en el pasado, sabe que nosotros cambiamos, ya no somos las mismas personas porque hubo un poder de cambio. Preguntarán, ¿cómo fue que cambiaste? Y es el momento oportuno para dar testimonio de Jesucristo, el único que pudo cambiarnos. Nadie puede cambiar al ser humano, solamente Jesucristo. Por eso es el ayuno de este mes de mayo en contra de la violencia de género. Hablar de género es hablar tanto del hombre como de la mujer, pero se ha particularizado mucho con respecto a la violencia del varón contra la mujer. Y los medios de comunicación dan cuenta de todo ello, pero tenemos que ir al conocimiento de la Escritura en la oración y el ayuno, que es lo que Dios demanda para destruir esas fortalezas que el diablo ha puesto en matrimonios y en familias. A través de la oración y el ayuno se destruyen esas fuerzas de las tinieblas y las personas pueden ser liberadas y pueden ser salvadas y pueden venir a un cambio de vida. Por eso entremos a este ayuno. Hoy estamos en el primer día, estaremos 3 días en este programa de oración y ayuno para bendecir las familias. Si tú tienes alguna petición de oración, comunícate con nosotros, estaremos tomando nota, estaremos llevando en oración tu matrimonio, tu familia, porque nuestro Dios es el Dios de toda familia. Dios no hace diferencia entre familia y familia, entre hombre o mujer. Él solamente atiende a aquella persona que verdaderamente le cree a su palabra. Por eso predicamos la palabra de Dios, para que todos tengan la oportunidad de creer y de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y entrar a esta bendición. Al que cree, todo le será posible. Así que estamos en el primer día de ayuno contra la violencia y hay solución gracias a Jesucristo, que vino a la tierra a dar solución a los problemas del ser humano. La Biblia nos enseña de la naturaleza misma de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, su naturaleza es amor. Y en esa naturaleza Dios creó al ser humano en la tierra. Cuando Dios creó a Adán, esa naturaleza estaba en Adán. Y de Adán se formó Eva. La misma naturaleza del amor de Dios estaba en Eva. Todo esto sucedió desde el inicio, cuando Dios creó el matrimonio. Pero vino la serpiente antigua engañando a Eva, haciéndola caer en pecado y después usando a Eva para que el hombre también cayera en pecado. El matrimonio cayó en pecado y vino la maldición. Y vino un cambio de naturaleza. Ya no era la naturaleza del amor de Dios, ahora era la naturaleza del odio, de la sospecha, de estar desconfiando unos de otros. Todo esto vino por el pecado. Para esto vino Jesucristo, dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. En Jesucristo hay un cambio de naturaleza. Solamente en Jesucristo puede cambiar el hombre o la mujer. Y Jesucristo vino a dar conocimiento de este mandamiento, porque los mandamientos dados por Dios acerca de su amor son eternos. Todo pasará, por eso, menos su palabra. Sí, en la cruz Cristo estaba destruyendo con su muerte totalmente la naturaleza del diablo. Sí. Y estaba, con su muerte y su resurrección, estaba asignándonos la vida resucitada de Cristo. Recuperando o sea, la naturaleza anterior. divina, la naturaleza que Dios había puesto al hombre. Entonces,
realmente por eso es muy importante que la gente busque al Señor Jesucristo, porque el único que puede solamente cambiar esa naturaleza. como dijo el Señor, en Él hay salvación. Sí. No hay otro nombre dado a los cielos, debajo de los cielos, en que los hombres puedan ser salvos, solamente en Cristo, porque en Cristo, en la cruz del Calvario, Él estaba allí destruyendo completamente esa naturaleza de pecado, y nos estaba Dios asignando la vida de su Hijo. Sí. La vida resucitada, la naturaleza de Cristo. Entonces, ese cambio interno de una naturaleza mala a una naturaleza buena, realmente solamente se obtiene a través de Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Y por eso el ser humano no puede quedarse sin Él. Toda la gente, todo el ser humano debe venir a Jesucristo y debe aceptarlo como Señor y Salvador, y a través de su sangre acercarse al Padre y ser limpios en la sangre de Cristo. O sea que no es la religión que salva, no es ninguna otra persona, solamente Jesucristo. Sí, la Biblia nos enseña de que en Jesucristo está la salvación de toda persona. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Satanás había tomado ventaja sobre Eva y engañándola y después usándola, y el matrimonio se destruyó. Pero el pecado trajo consecuencias y entró el egoísmo. La maldición. La maldición del egoísmo. Y a través del egoísmo estamos viendo toda la maldad hoy en día en la humanidad. La codicia, la avaricia, personas que están codiciando lo que tiene el prójimo, personas que están acumulando riquezas, acumulando como si fueran los únicos en el planeta Tierra. Dios es amor. Dios nos hizo de una sola sangre, dice la Biblia, a todos los seres humanos, de la sangre de Adán, para que todos nos amáramos unos a otros. Pero entró el pecado y llegó el egoísmo, llegó la codicia, la avaricia, la envidia, el orgullo. Y entonces empezaron a afectarse hombres con hombres, o sea, la violencia empezó a generalizarse en toda la humanidad, tal como hoy la estamos viviendo. Tantos robos, tantas obras de maldad, estamos conociendo por todo ello. Pero es la naturaleza caída del hombre, es la naturaleza de la carne, es la naturaleza diabólica que hemos heredado de Adán y Eva. Por eso necesitamos a Jesucristo. Esa naturaleza ya fue crucificada en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Ahora nosotros nos apropiamos de esa naturaleza nueva por fe. Por fe nos apropiamos de las bendiciones de la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solamente en Cristo. El ego humano. El ego ya no vive. O sea que quedó crucificado el yo, el ego, ese egoísmo quedó crucificado en la cruz. Pablo el apóstol dijo, él conocía de esta naturaleza de la carne. Dios trató en esta naturaleza en el apóstol Pablo, y Pablo se convirtió en el gran apóstol que habla la Escritura, donde cerca del 50% de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo por el apóstol Pablo. Así que Pablo es un hombre cambiado, es un hombre transformado, es un hombre que cambió de una naturaleza fuerte en su carácter a una naturaleza propia de humildad en Cristo Jesús, a tal grado que el apóstol Pablo llegó a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Solamente en Jesucristo puede haber ese cambio de naturaleza. Y Jesucristo habló del mandamiento del amor. Y esto fue lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo conocer el amor que Dios establece para nosotros aquí en la tierra? El amor de Dios para el prójimo,
cuando no hay egoísmo, cuando tenemos de Dios y compartimos con el prójimo. Por eso Dios siempre nos da sobreabundantemente las cosas, para que tengamos para cubrir nuestras necesidades y compartir con el prójimo. Esto lo encontramos en Primera de Juan. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 16. Dice la Escritura: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que el amor no es una declaración de boca, es una demostración, es poner la fe en obras. Dice el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos decir amo a Dios si no hemos amado a nuestro hermano en la familia, si no hemos amado al hermano en Cristo, si no amamos a la gente. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando a Dios no lo vemos? A quienes vemos es a las criaturas de Dios, y Dios nos hizo a todos. Todo ser humano fue creado por Dios. Entonces Dios nos creó para que nos amáramos. Todo cristiano verdadero que ha aceptado a Jesucristo ha cambiado esa naturaleza del egoísmo al amor. Entonces puede amar. Por eso se predica el Evangelio, para que muchas personas conozcan el amor de Dios y empiecen a amar, empiecen a mostrar ese amor. Cuando amamos, no andamos deseando lo que tiene el prójimo, no andamos codiciando a la mujer del prójimo, no andamos codiciando los bienes del prójimo, no andamos en egoísmo, estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y si necesitamos más, se lo pedimos a Dios, porque Dios es dador. Cada persona debe aprender a caminar individualmente con Dios y de esta manera recibir las bendiciones de Dios. Todos los bienes que Dios tiene son sí, amén, en sus promesas para los que han creído en Dios, que han creído en Jesucristo. Este es el trabajo de todo pastor, enseñarle a todo cristiano cómo recibir la bendición de Dios, cómo depender de Dios, porque fuimos creados para caminar en esa dependencia a Dios, y solamente por el Espíritu Santo y a través de la palabra lo podemos hacer. Así que dice la Escritura: ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? Y dice la Biblia en el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que este es el amor que Dios ha establecido. Es un amor muy diferente al amor humano. No es nada de lo que el pensamiento del humano ha conceptualizado del amor. El amor viene de Dios, es el amor divino para que nos amemos en esta tierra. ¿Quién puede transformar la naturaleza del egoísmo a una nueva naturaleza? Solamente Jesucristo, y por eso estamos predicando de Jesucristo. Estamos ayunando para destruir fortalezas de egoísmo, fortalezas que el enemigo ha establecido tanto en el varón como en la mujer, en matrimonios y familias, donde siempre hay malos entendidos, hay discusiones, hay pleitos. Todo esto es parte de la naturaleza del hombre, en la naturaleza de Adán y Eva, y podemos cambiar esa naturaleza. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio de esta naturaleza. Así que por eso toda la humanidad necesita a Jesucristo. Toda la humanidad. Que si tú lo necesitas, llámalo. Solamente puedes decirle: ven, te necesito. Así que estamos en el primer día del ayuno. Participemos todos de este ayuno. La bendición de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en este programa, y hasta nuestro próximo, Dios mediante.
Dios.